Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Qué gusto que estén una vez más en este que es nuestro campus online internacional. Y estoy solo sobre este escenario hoy por el momento, porque hay una historia de esperanza que les voy a explicar más adelante. Sabemos que son tiempos difíciles con toda esta situación del coronavirus que hemos estado viviendo desde marzo y nos ha estado modificando nuestra vida de todas las formas, como trabajamos. A muchos nos ha tocado quedarnos en casa, cómo nos relacionamos con las personas, el uso de la mascarilla, hasta los niños que algunos han tenido que quedar en casa y ver la escuela de otra manera. Sin embargo, no todo es malo, todo radica en el enfoque que le damos y por supuesto en nuestra fe inquebrantable, porque Dios hace que todo sea posible, porque Cristo todo lo puede y por eso, y les adelantaba que hay una historia de esperanza. Hoy, por ejemplo, Priscila no está conmigo acá porque tiene una reunión en un trabajo que antes de la pandemia no tenía. Y así es como ha estado pasando. Hay gente que ha estado encontrando empleo. Hay personas que han abierto negocios, empresas que han podido expandirse y todas esas son las historias de esperanza que queremos compartir con todos ustedes. Tengan fe fuerte que las cosas van a ir para mejor. Esta situación no va a estar perennemente con nosotros y todo va a radicar en la fe que pongamos para saber que esto va a cambiar. Gracias por compartir, gracias por estar con nosotros, con cada me gusta, cada vez que se suscriben nos ayudan a llegar a muchas más personas. Estén cómodos en sus casas, nuestro grupo de adoración listo como siempre y van a recibir una prédica bien edificante de nuestro pastor Israel. De nuevo, gracias por compartir. Sean todos bienvenidos a este que es nuestro campus online internacional en español. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Muy buenas tardes. Hoy es el día que el Señor ha hecho para alabarle a Él, adorarle a Él. Venimos a cantarle, cantemos. Podemos sentir tu gozo, Señor. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Oh, yeah. Hay libertad en la casa de Dios. Tenemos una libertad para danzar. Cantemos. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar.
creas en ti, Señor, hay libertad en tu casa y te seguimos adorando, Padre. Exaltado seas tú. Recibe esta adoración, Señor. donde esté, adórele, cante su nombre. Diga Cristo.
Cristo, cante, cante Cristo. Por tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo es Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Por tu poder rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Jesús. Cante una vez más, diga Jesús. Jesús. Desde donde esté ahora, diga su nombre. Jesús. Menciona su nombre. En su nombre hay poder, en su nombre hay liberación. Cántele, diga Jesús. Jesús. Señor Jesús, exaltado sea tu nombre. Jesús, recibe esta adoración, recibe esta ofrenda hoy. Te adoramos, Señor Jesús. Exaltado seas tú, Señor Jesús. En tu nombre hay poder y hay liberación. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos, Jesús. Digno eres de recibir honra y gloria, Jesús. Recibe esta adoración. Te exaltamos y oramos en tu santo nombre, en el gran nombre de Jesús. Amén y amén. Como siempre, nuestro grupo de alabanza y adoración preparándonos para el mensaje edificante que vamos a recibir en la tarde de hoy. Es el momento que aprovecho para agradecerles a todos por conectarse desde tantos países del mundo, que de hecho en medio de esta situación de pandemia lo ha hecho posible. De no ser por esto, quizás este servicio no existiría, porque nació como una necesidad cuando estábamos todos confinados en nuestras casas. Así que gracias a ustedes por hacer que este mensaje pueda llegar a muchas más personas. Y es un momento que aprovecho también para agradecerles por sus diezmos y ofrendas, que sin duda nos ayudan a sostener muchas instituciones que funcionan acá en First Baptist Orlando, un servicio profesional como este, misioneros que tenemos en diferentes países del mundo. Nada de esto fuese posible de no ser por sus aportes. Así que tomen nota, el número es muy sencillo. Ahora es un mensajito de texto nada más al número 40777, lo van a ver en sus pantallas. Van a enviar un mensaje, por ejemplo, con la palabra dar, van a recibir un link allí en su teléfono celular a este número 40777 con todas las instrucciones para que usted pueda ofrendar. Recuerda que Dios bendice al dador alegre. De igual manera, la palabra conectar a ese número 40777 nos va a permitir saber quiénes son, tener su nombre, su dirección y hacerlo sentir cada vez que es parte de esta que es su familia en First Baptist Orlando. A ese mismo número envían la palabra grupos
y van a obtener toda la información de nuestros grupos de vida que se están reuniendo semanalmente, aún en los tiempos de pandemia. Se hacen estos grupos de manera digital. Usted no tiene ni siquiera que salir de su casa para ser parte de uno de estos grupos de vida. Y finalmente, la palabra oración, no importa las circunstancias que estés atravesando. Hay un equipo que está listo para orar junto a ti por esa situación y verás que la palabra no va a volver vacía. Algo grandioso va a ocurrir en tu vida. Es parte de lo que tenemos para ti aquí en First Baptist Orlando. Y esto no para porque tenemos a un invitado muy especial. Vamos a disfrutar del talento de Lucas y nos preparamos entonces sí para recibir la prédica de hoy en esta serie que hemos denominado Historias de Esperanza. Así que disfruten. By the blood, I've been held by the Savior. I felt fire from above. I've been down to the river. No, I ain't the same. A prodigal return. Oh, my hope is in Jesus. Thank God my yesterday's gone. All my sins are forgiven. Yes, they are. Oh, I've been washed by the blood. I'm no stranger to the prison. I've worn shackles and chains. Oh, I've been freed and forgiven. Yes, I have. I'm not going back. I'll never be the same. All my hope is in Jesus. Thank God my yesterday's gone. All my sins are forgiven. Yes, they are. Oh, I've been washed by the blood. Oh, my hope is in Jesus. Thank God my yesterday is gone. Yeah. All my sins are forgiven. Oh, I've been washed by the blood. Oh, all my sins are forgiven. Oh, I've been washed by the blood. Damos gracias a Dios, mis amados hermanos, por una nueva oportunidad de compartir el mensaje de la palabra. Ahora, en este contexto de una nueva serie, Historias de Esperanza. Quiero decirle que mucha gente en nuestra iglesia, de hecho, miles de personas, no solo en la membresía de nuestra iglesia First Baptist Orlando, sino en aquellos que están relacionados con First Baptist Orlando desde el punto de vista estratégico, mucha gente va a estar reflexionando en estas historias de esperanza. Estamos contentos de comenzar esta serie. Precisamente el primer tema que vamos a estar tratando lo hemos titulado Esperanza para la Dignidad.
y está basado en el Evangelio de Marcos, capítulo número 5. Y quiero que pienses en esta temática de la esperanza para la dignidad en los siguientes términos. Primero, piensa en la definición de dignidad. Cuando hablamos de dignidad, hablamos de calidad de lo digno, decoroso, elegante. El término implica respeto de sí mismo. Así que lo contrario a lo digno es lo indigno, que es signo igual a humillante. Y piense cuánta gente, cuando usted pierde la dignidad, la honra, el decoro, el efecto tan tremendo que trae a la vida. Yo no sé si usted recuerda un filme norteamericano. Voy a decir el título en español, por lo menos la versión en español fue Entre pillos anda el juego. También he visto el título de Mendigo a Millonario. Y fue protagonizada, este filme fue protagonizado por Eddie Murphy. Y básicamente el filme trata de cómo cuando un homeless que no tenía trabajo, que prácticamente era rechazado por la sociedad, que había perdido su dignidad, cuando a ese homeless se le dio la posibilidad de un buen trabajo, de sentirse, vamos a decir, apreciado, ese homeless la vida le cambió. Al mismo tiempo, a una persona que era manager, que era una persona que estaba en una alta posición social, en este experimento que presenta la película, cuando se tomó esa persona con tarjetas de crédito, con un montón de ventajas económicas, sociales, familiares, cuando se hizo un experimento de tal manera que perdió familia, perdió economía, perdió empleo, perdió estatus social, se degradó de tal manera que llegó a robar, llegó a decir cosas tremendas. El punto de la película tuvo que ver con el efecto de la degradación en la persona. Cuando una persona pierde la dignidad, ¿qué es lo que enfrenta? Que prácticamente cuando pierde la dignidad, pierde la esperanza. Era el punto de la película. Por supuesto, película norteamericana al fin tuvo un final feliz. Pero piensa en esto, en personas que han perdido la dignidad, que la han degradado, y que llegan al punto donde piensan que ya no hay esperanza. Quiero hablarte en esta tarde, precisamente de ese punto al cual tú puedes llegar o has podido caer en algún momento, donde tu honra está en juego, el prestigio está en juego. ¿Qué hacemos? Porque en esas circunstancias la gente suele pensar que no hay nada positivo a partir de ahí. Y tengo una buena noticia. Dios trae esperanza aún para aquellas personas que han perdido la dignidad. La historia que nos narra Marcos capítulo 5 es la historia de un hombre que perdió su dignidad. Era un hombre hasta que perdió la razón. Era un hombre que llegó a estar vagando por los sepulcros, semidesnudo. Se conoce en la literatura del Nuevo Testamento como el endemoniado gadareno. La historia de este hombre y su encuentro con el Señor Jesucristo va a acentuar una gran verdad que quiero dejar en tu mente y en tu corazón. Y la verdad es la siguiente: nadie está fuera del alcance de la esperanza, ni siquiera aquellos que han perdido la dignidad. Nadie en el mundo, ninguno de los seres humanos está fuera de la esperanza que hay en Cristo Jesús. Ni siquiera aquellos que han perdido su dignidad o aquellos que han experimentado la pérdida de la dignidad por causa de otros. Ese fue el caso de este endemoniado gadareno. En esta historia vamos a estar resaltando 3 aspectos fundamentales que tienen que ver con la esperanza que Jesucristo da a todas las personas, incluyendo a aquellos que han perdido su dignidad. El contexto de esta historia, si usted recuerda, Jesucristo, cuando se acercó a la región de Gadara, dice que se levantó una gran tormenta. Sus discípulos estaban pero bien atemorizados, y el Señor Jesucristo reprendió los vientos, las olas, y se hizo una gran bonanza. Y cuando digo que reprendió, se usa en el contexto del Nuevo Testamento la misma palabra que se emplea para reprender demonios.
La mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que a medida que Jesús se acercaba a la región de Gadara, los demonios precisamente estaban, pero con un gran embate, porque los demonios no querían que este hombre, que había perdido totalmente su dignidad, hallara esperanza, levantara cabeza. Y es entonces cuando Jesús, arribando a la orilla, sucede precisamente esta tremenda historia. En síntesis, lo que ocurrió es esto. Este endemoniado que andaba entre los sepulcros dando voces, hiriéndose a sí mismo, viene y cae delante de Jesús. Jesús está mandando a aquel demonio o aquellos demonios que salieran del hombre. Los demonios entonces le piden a Jesús que no los atormenten. Piden permiso para ir a un hato de cerdos, posesionar a los cerdos. Jesús lo permite, liberando al hombre. Aquel hato de cerdos se despeñó por un precipicio y aquel hombre recuperó su juicio, su dignidad, su tranquilidad, su enfoque. Y cuando la gente de aquella zona vio aquel milagro, lejos de alegrarse, rechazan a Jesús y le piden que se retire de sus contornos. Y obviamente Jesús, enfocándose en aquel hombre a quien se le había devuelto su dignidad con toda esperanza, exhorta a aquel hombre a tener una vida diferente, precisamente para marcar la diferencia en la vida de la gente. Esa es la historia en sinopsis. Pero yo quiero ahora que usted piense en algunos aspectos de esta historia de una manera más detallada. Primer aspecto que quiero resaltar: la condición humana de la pérdida de dignidad. Cuando un ser humano pierde la dignidad, pierde el decoro, la elegancia, se degrada. Noten ustedes esta descripción en el texto, en los primeros versos. Dice: viniendo al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. A medida que vaya leyendo voy comentando algunas cosas que tienen que ver con la condición humana cuando tú pierdes la dignidad. Este hombre, obviamente ser humano vivo, andaba entre los muertos, en los sepulcros. Dice que había un espíritu inmundo que lo posesionó. Y aquí la palabra inmundo significa no limpio, sucio. Y dice el verso 3, que tenía su morada en los sepulcros, nadie podía atarle. Esto describe los rasgos de una persona que ha perdido la dignidad. No tenía control. No podía controlar su ira, no podía controlar sus proyecciones, no era dueño de sí mismo, ni aún con cadenas. Y dice el texto en el verso 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Aquí la palabra en el idioma en que se escribe el Nuevo Testamento es que nadie lo podía domar. ¿Ha conocido usted gente que en su manifestación de degradación, de pérdida de dignidad, en su alteración y proyección autodefensiva, nadie lo puede dominar? Este era el caso de este hombre. Nuevamente andaba en los sepulcros. Nadie le podía atar, nadie le podía dominar. Prosigue en el verso 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces, gritando en los montes y en los sepulcros, y aquí viene algo clave, e hiriéndose con piedras. Y aquí en la expresión, en el idioma en que se escribe el Nuevo Testamento, hay un cambio verbal y se presenta un verbo intensivo. Él a sí mismo se hería. Porque es que la persona, cuando pierde la dignidad, cuando una persona cree que no hay salida, lo único que está haciendo es hiriéndose a sí mismo, golpeándose a sí mismo, bajando más en su plano de caída. Esa era la condición de este hombre. Pero si añadimos a la condición de este hombre toda la obra diabólica, demoníaca que le rodeaba, entonces vemos que la condición era tremendamente mala. Noten ustedes cómo el texto describe la manifestación de aquellos demonios dentro del hombre. Y anoten lo siguiente: en el siglo XXI, y sobre todo aquí en el hemisferio occidental,
Solemos ser tan materialistas, pragmáticos, que aunque creemos en la realidad de los espíritus inmundos o demonios, teóricamente, muchas veces creemos que no tienen nada que ver con la vida práctica. Recuerden que el apóstol Pablo dijo, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es realmente contra realidades espirituales malignas que quieren la destrucción del ser humano. Esto es verdad, esto es cierto. Cuando hallaron cabida en la vida de este hombre, casi le destruyen la vida. Noten ustedes, dice el verso número 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Aquí la frase se arrodilló ante él literalmente es le adoró. Los demonios tienen que doblar rodillas delante de Jesús. No voluntariamente, simplemente porque Jesús es el Señor. Ellos doblan rodillas, se usa el vocablo prosquineo, que es un vocablo que se traduce como adorar. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? El demonio habla en singular. Te conjuro por el Dios viviente que no me atormentes. Y aquí la palabra atormentar es interesante, porque en el Evangelio de Mateo dice que los demonios temían que Jesús los mandara al abismo. O sea, en los paralelos de Mateo y Lucas, los demonios tenían temor que los mandara al abismo, que los sacara de allí. Pero aquí es interesante porque el texto dice en el verso 8, porque le decía a Jesús, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Note lo siguiente. Estos demonios obraron en este hombre, lo degradaron, lo corrompieron, le hicieron perder su dignidad. Pero estos demonios tenían preferencia por aquel lugar. No sabemos cuál es el secreto, pero todo parece indicar que las actitudes de los seres humanos dan cabida a la obra demoníaca bajo ciertas circunstancias y los demonios tienen preferencias de ciertos lugares. La región de Gadara estaba habitada predominantemente por no judíos. Era por gentiles, y la palabra aquí gentil significa paganos, sin Dios. Cuando Dios no está presente, ese es el mejor escenario para que los demonios tomen posesión, tomen el lugar. Esa es la manera ideal de dar lugar a la obra de los espíritus malignos. Y estos toman posesión de este hombre. Eran muchos. Una legión romana tenía más de 6,000 soldados. No sabemos cuántos demonios había en este hombre, pero su condición endemoniada agravaba su estado de indignidad. Y noten ustedes finalmente los versos del 11 al 13, que no voy a leer, usted conoce la historia. Aquí se deja ver cómo cuando el Señor da permiso para que los demonios salgan y vayan allá con los cerdos no resistieron la presencia de los demonios y se despeñaron. ¿Puede imaginarse usted cuál era la condición de aquel hombre cuando los demonios estaban dentro de él? Si los cerdos no pudieron resistir, imagínense aquel hombre. Mis amados hermanos, este hombre estaba en una condición tremenda por la pérdida de su dignidad. Los rasgos que él muestra, la obra demoníaca en él, incluso la ilustración de los cerdos, de los animales, no aguantaban aquello. Nos dejan ver hasta dónde puede caer una persona. Quizás tú estás viendo esta historia, este sermón, y quizás tú has experimentado una pérdida de reconocimiento social, una ruptura familiar, un abandono. Tú has sido quizás víctima de bullying y sientes que has perdido dignidad. Tu condición se ha degradado. Precisamente para ti está el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo está dispuesto a enfrentar cualquier obra espiritual maligna para darte la mano y sacarte de ese estado. Esta es una historia de esperanza. Y quiero que pienses en un segundo aspecto interesante. Le he llamado la responsabilidad humana en la pérdida de dignidad. Porque uno se pregunta por qué esta región era tan propicia para la manifestación de estos espíritus inmundos. Lo vamos a encontrar en la reacción de la gente cuando vieron lo que Dios hizo en la vida de este endemoniado gadareno.
Si usted se fija bien en los versos del 14 al 17 encontrará lo siguiente. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, escaparon. Era gente que no enfrentaba la vida con decisión, era gente que ante el primer problema escapaban. Cuando los seres humanos no enfrentamos las situaciones con madurez y dependencia de Dios y lo que hacemos es huir o escapar, dejamos que el mal avance. El mal avanza en la medida que el bien se retira. Y sigo leyendo y dice el texto, huyeron y dieron aviso a los de la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado, literalmente fatigado del demonio, y que había tenido la legión, y lo ven sentado, vestido en su juicio cabal. Y aquí viene la otra reacción. Y tuvieron miedo. Ellos sintieron miedo cuando vieron que un hombre que había perdido la razón y la dignidad, ahora lo ven sentado en su juicio cabal. La frase significa aquí moderado, sobrio, tranquilo. Y lo que hace es que tiene miedo. Tuvieron miedo de la acción poderosa de Dios para liberar a un ser humano, para cambiarle la vida para bien. Cuando en un lugar o en un contexto determinado la gente tiene miedo de ver a Dios actuar, eso es un gran problema. Porque Satanás y sus demonios no paran, no se detienen de actuar para traer mal. El Señor tampoco se detiene para traer bien, para llevar al mundo a un mejor punto en su proyecto salvífico. Pero los seres humanos somos responsables de permitir que el Señor haga su obra en nosotros. Y noten cómo termina esta segunda sección del texto. Verso 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos, literalmente de su horizonte. En otras palabras, aquella gente le dijeron a Jesús, no quiero verte más. ¿Pueden imaginarse ustedes qué necedad la de aquellos hombres? Después de haber visto lo que Dios hizo en la vida de aquel endemoniado, pedirle a Jesús que se fuera. Hoy en la vida contemporánea todavía existen contextos donde los seres humanos suelen huir, tener miedo y pedirle a Dios que se vaya. Ustedes saben que yo tengo un trasfondo cubano y en mi país, en el año 1959, cuando triunfó la llamada revolución socialista, ¿saben ustedes que en los primeros años lo primero que dijeron aquellos líderes es no hace falta más Dios en este país? Y prácticamente se cerraron la mayoría de las iglesias. Y se pidió que Dios fuera sacado de la vida de la gente. No se podía celebrar Navidad. No, las personas que practicaban una religión eran avergonzados. Hoy, 61 años después, Cuba es uno de los países más pobres, miserables y cuya población está desesperada por salir del país e ir a otros horizontes. Porque los seres humanos somos responsables de que la gente pierda la dignidad o la recupere según le demos cabida a Dios o no. Pero quiero terminar con este tercer aspecto significativo que yo le he llamado la liberación divina que nos devuelve la dignidad. Es Dios el que nos devuelve la dignidad. Es Dios el que nos da esperanza en medio de sucesos que nos degradan, que nos hacen caer. El Señor nos extiende la mano. Noten ustedes cómo dice el texto a partir del verso 18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Saben ustedes que cuando Jesús opera en nuestra vida, aun cuando hemos estado en ese estado indigno, cuando Él nos levanta por medio de la fe, lo primero que despierta en nosotros es el deseo religioso. El deseo religioso dignifica. El deseo de honrar y tener en cuenta a Dios trae dignidad, decoro y elegancia a la vida de un ser humano. Si el ser humano trata de matar ese deseo religioso, entonces se degrada y se corrompe. Pero cuando una persona halla la esperanza aún en la indignidad y el Señor lo levanta, recupera su fervor religioso. Este hombre quería seguir a Jesús, pero este hombre también recupera su perspectiva familiar.
Noten que Jesús le dijo lo siguiente, verso 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Este hombre, que aparentemente había perdido sus relaciones de amigos y familia, ahora Jesús lo que le está diciendo es: recupera tu perspectiva familiar. Quizás tú me estás escuchando en esta tarde y perdiste tu familia por malas decisiones, perdiste matrimonio, perdiste relación con los hijos. Esta es una tarde para decirle a Dios: ayúdame a recuperar mi perspectiva familiar. Solo Jesucristo puede lograrlo en ti. Y por último, noten ustedes que dice el texto en el verso 20: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, literalmente 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. No solo este hombre recuperó su fervor religioso y su relación con Dios, no solo recuperó a su familia y amigos, este hombre recupera su perspectiva para impactar la vida de otros. Cuando dice que fue a Decápolis y predicó allá, si usted sigue leyendo el Evangelio de Marcos, usted se va a percatar que Jesús alimentó 2 veces a grandes multitudes. Una vez a los 5,000 y otra vez a los 4,000. Cuando Jesús alimenta en el segundo relato a los 4,000 hombres, se supone que eran más si se cuentan mujeres y niños, dice que aquella gente había estado 3 días escuchando a Jesús y siguiendo a Jesús. Por eso Jesús siente compasión de ellos y procede a multiplicar aquellos alimentos. ¿Saben ustedes de dónde venían aquella gente? Dice el texto bíblico: de la región de Decápolis. Y todos los estudiosos están de acuerdo en pensar que aquella gente supo de Jesucristo por este endemoniado gadareno. No importa cuán bajo tú hayas caído, el Señor Jesucristo te puede levantar, te puede liberar, y tú recuperas tu dignidad de una manera muy especial. Y en esa recuperación, tu fervor religioso, tus relaciones familiares de amigos y tu impacto se multiplican. Quiero terminar en esta tarde haciéndote una invitación. Y la invitación, nuevamente enfatizo la idea central de esta historia. Nadie está fuera del alcance de la esperanza divina, ni siquiera aquellos que han perdido la dignidad. Sientes que en este momento, debido y producto quizás de esta pandemia, has perdido trabajo, y como has perdido trabajo, tu entrada económica bajó, tu estatus social bajó. Sientes que en medio de esta pandemia ha habido ruptura familiar, quizás tú perdiste tu cónyuge, quizás en medio de la ansiedad tan grande, la depresión, algún familiar se disgustó contigo, rompió relaciones. Y tú, como producto de eso, has reaccionado, y quizás has reaccionado de una manera no muy digna. Sientes que estás arrastrando un pasado de abuso, un pasado de abandono que te golpea y te mantiene atado, aún para desarrollar tu potencial en el presente. En Jesucristo hay esperanza. Nadie está fuera de la esperanza de Jesucristo. Si Cristo pudo alcanzar a este endemoniado gadareno, degradado, corrompido, sin dignidad, posesionado, rechazado, también a ti te puede alcanzar y te puede levantar. Este puede ser el día más importante de tu vida, porque en Cristo recuperamos la dignidad, recuperamos las relaciones y recuperamos el impacto. Dios te quiere usar de una manera extraordinaria. Yo quiero terminar contándote de un hermano de aquí de First Baptist Orlando. Ya no está con nosotros, ahora está en la presencia del Señor. Su nombre, Héctor. Este hermano, con 50 años, hace apenas unas semanas, partió para la presencia del Señor. Este hombre en su vida pasada fue un gran atleta, deportista. La gente le aplaudía, también tuvo negocios, fue un hombre próspero, pero en algún momento cayó con malas relaciones que lo llevaron a degradarse, se involucró en cosas
relacionadas con la droga y finalmente fue a prisión. Y en la prisión experimentó las cosas más negativas que un ser humano puede experimentar. Aquellos que han estado en prisión saben de qué estamos hablando. Pero Héctor salió de prisión y de hecho durante el tiempo de prisión un pastor le estuvo hablando, le estuvo predicando. Héctor comenzó a escuchar, salió de prisión y lo llevaron a nuestra iglesia. Comenzamos a hablar con Héctor y precisamente en las afueras de este local, en el lobby donde estamos haciendo esta grabación hoy, en este nuevo lugar, es un estudio de grabación para estos servicios. En el lobby de este lugar, hace unos meses, yo tuve la posibilidad de hablarle de Jesucristo a Héctor y él abrió su corazón, recibió a Cristo. Y hubo un proceso en su vida de recuperación de dignidad, fervor religioso, familia. Todo cambió. E incluso hubo un resurgir en su corazón de ayudar a otros. Una familia colombiana llegó huyendo de Colombia, persecución. Héctor fue el que los recibió en su casa, los ayudó económicamente. Y finalmente, hace apenas unas semanas, estando él en la playa, una familia que estaba en un bote, se le viró el bote y había gente ahogándose. Héctor hizo un esfuerzo tremendo para salvar a esa familia. Tengo entendido que había niños también. Y como producto de este esfuerzo, perdió su vida. O más bien, ofrendó su vida para salvar a aquella gente. Dios ayudó a Héctor a recuperar su dignidad, a recuperar familia y también a recuperar impacto en su vida. Hoy Héctor está en la presencia del Señor regocijándose con lo que Dios hizo con él. Dios puede hacer lo mismo contigo y conmigo. Es nuestro mayor deseo que esta historia te motive para agarrarte de la esperanza que hay en Jesucristo, sabiendo que nadie está más allá de esa esperanza. Que Dios te bendiga ricamente. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército para cadenas romper, cadenas
cántele. Hay poder en el nombre de Cristo. Declare hoy. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Así es. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Una vez más. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. En su nombre hay poder para cadenas romper. En el nombre de Jesús hay poder para liberación. En su santo nombre hay poder para ser libres y vivir libres. Él murió por nosotros, nos redimió de pecados, para nosotros vivir libres en su santo nombre. Nombre poderoso, nombre digno de adoración, digno de toda honra, digno de ser exaltado, digno de toda alabanza. El santo nombre de Jesús, ese nombre al cual los demonios huyen, ese nombre que nos libera de pecado, ese nombre el cual rompe cadenas. Señor Jesús, te exaltamos. Exaltado seas tú por generación, en cada familia, Señor. Te pedimos que tú estés ahí, Señor Jesús, libertando las cadenas, Señor, rompiendo esas cadenas, Padre. Te adoramos, Señor Jesús. Recibe esta adoración, recibe esta ofrenda. Creemos, Señor, que tu nombre tiene el poder, Padre. Exaltado seas tú. Y en tu santo y poderoso nombre, el pueblo de Dios dice: amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta semana. Es un placer para nosotros estar aquí. Venimos a adorar, venimos a darle honra a nuestro Rey, venimos a darle el honor que Él merece. Estaremos aquí la próxima semana listos para adorar. Como siempre le decimos, tiene una iglesia que ora por usted, se pone de rodillas por usted. Le amamos y estamos aquí para servirle a nuestro Padre, y estamos aquí para servirles a ustedes también. Muchas gracias por acompañarnos y les invitamos a que nos acompañen la próxima semana mientras continuamos con la serie Historias de Esperanza, y que tengan una gran y bendecida semana.